En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, hoy en este segundo domingo de Cuaresma, ya vamos avanzando más hacia la Pascua. En este segundo domingo de Cuaresma, la palabra del Señor nos invita a meditar en algunos aspectos importantes en este itinerario de conversión de 40 días. Primero, en el libro del Génesis, acabamos de escuchar un texto en donde el Señor le pide un sacrificio, una cuota muy alta a Abraham. ¿Qué fue lo que le pidió? Le pidió su único hijo en sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué se lo pediría? Para probar su fe. Bueno, esto me muestra a mí particularmente, uno, la importancia de entender de que Dios no pide a medias, sino que el Señor lo pide todo. Y nosotros no podemos reservarnos para nosotros lo que le pertenece a Dios. O sea, no podemos reservarnos, porque el que cosecha, el que cultiva tacañamente, tacañamente cosecha. Si usted es tacaño, pues así mismo usted va a recoger. Eso es, lo que usted siembra es lo que usted tarde o temprano recoge. ¿Que a usted nadie lo quiere? ¿Será que el problema son los otros? ¿Que todos lo odian? ¿Será que el problema son los otros? ¿O es lo que usted ha sembrado? Entonces, el Señor nos invita a ser generosos. Y miren, en la iglesia sí hay mucho tacaño. Pero yo no estoy hablando de dinero, o sea, porque pues, a la hora del dinero es lo de menos, eso es plan B, eso es una añadidura. Pero la tacañería es nuestra falta muchas veces de disponibilidad, porque el Señor lo pide todo. Abraham fue disponible, tan disponible, que ofreció su propio hijo. Y mire, usted puede ser el más malo, el más perverso, el más inconverso de este mundo, por el que nadie apuesta. Usted puede ser, pero bien perverso, bien complicado, pero ¿saben una cosa? Si usted es dispuesto, yo estoy casi seguro de que usted se puede arrebatar el corazón de Dios, porque la disponibilidad va por encima, inclusive de nuestras propias humanidades. Porque no hay nada más bonito que encontrarse un corazón dispuesto que lo quiere dar todo, que se pone al servicio. ¿No es cierto? ¿De qué le sirve a usted ser tan bueno? ¿De qué le sirve a usted no hacer nada? No matar, no robar, aunque yo no los estoy invitando a eso, ojo. Pero ¿de qué le sirve a usted ser tan bueno si usted no es disponible para Dios? O sea, es la reflexión que tenemos que hacer nosotros. ¿De qué le sirve a uno ser tan bueno? Más bueno que el pan, pero si uno no está disponible, si uno está caño con su tiempo, si uno es reservado con Dios, si uno es programado con Él. Entonces, vean que aquí el Señor nos está mostrando
que realmente no se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino simplemente de la disponibilidad, de decirle sí. ¿Qué quiere? Esto. Y por eso le digo, usted puede ser lo peor, pero usted, si es disponible, se puede arrebatar y robar el corazón de Dios. Se lo puede alcanzar. Miren, no hay nada más terrible que andar con una persona obligada. ¿Sí o no? Una persona obligada es una persona que primero se indispone y ya inmediatamente lo indispone usted porque usted ya no sabe qué hacer con él, porque está obligado, ¿sí? Y obligado en muchos sentidos, obligado no solamente por el que, por el que viene a misa obligado, sino en muchas cosas. Eso se siente, es incómodo, porque el que está obligado está indispuesto, porque el que está obligado no se quiere comprometer. Y miren, lo curioso es que los que estamos obligados muchas veces a hacer las cosas somos los que más nos quejamos. El que más se queja, el que más reclama, el que más culpa, el que más, mire, el que más se queja, te lo aseguro, es el que menos da. Es el que menos da. Así en su casa, ¿quién es el que más se queja? ¿Quién es el que más se queja? ¿Sus hijos se quejan? ¿Sus hijos se quejan? ¿Sí se quejan sus hijos? Pero les va bien en el estudio, son buenos hijos, bueno, en fin. Muchas veces puede pasar eso, ¿no? De que nos quejamos y estamos dando poco. Y bueno, no hay es en verdad un corazón que no está dispuesto, pues un corazón que definitivamente usted le puede bailar, le puede cantar, le puede hacer lo que quiera, pero jamás lo va a sacar de allí. ¿Por qué? Porque la disponibilidad es un acto de mi voluntad. Disponerme es una decisión de mi voluntad, perdón. Entonces, no reservarnos para Dios, no reservarnos, no hay que tenerle miedo a Dios. La palabra del Señor nos dice, quien deja casa, padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, por mí recibirá ¿qué? El ciento por uno. Porque es que Dios no se deja ganar en generosidad. El que deja casa, padre, madre, hermanos, todo por mí recibirá el ciento por uno. Y miren, yo soy testigo de eso. Yo soy testigo número uno, protagonista de la providencia de Dios, de cómo el Señor multiplica. Cómo el Señor multiplica, no en plata, pero sí multiplica en gracias impresionantes cuando uno le da un sí. Yo soy testigo número uno y mucha gente que le pregunta, yo a veces hasta me siento mal cuando le preguntan a uno, padre, ¿usted qué necesita, pobrecito? Todo lo que renunció, todo lo que tuvo que haber dejado y yo digo, Dios santo, pues yo sí he renunciado, pero Dios me ha dado tanto que no puedo pasar un día sin agradecerle todo lo que me ha dado. Inclusive yo renuncié a una para tener a muchas que están ahí detrás molestando. Padre aquí, padre allá, esto, lo otro, esto. Sí, la mayoría de gente que viene a la iglesia, ¿quiénes son? Por eso diga usted tiene a una que lo molesta, yo tengo muchas que molestan. No, mentiras, simplemente, ¿por qué les digo esto? Sí, para que se concentren, ¿no? Eso sí les gusta. Simplemente les digo eso, el Señor multiplica, el Señor no quita, el Señor no te arrebata algo que realmente, cuando Él te quita algo que te estorba y que no te sirve. Pero el Señor, cuando tú te entregas generosamente a Él, y así sea lo poquito que le entregues con corazón y con disponibilidad, Él te lo multiplica. De eso sí estoy totalmente seguro. Pero entonces, ustedes verán si se entregan tacañamente. Si se entregan tacañamente. La disponibilidad, mis queridos hermanos. En verdad, nuestra iglesia necesita de eso. Necesita de eso. Hay gente que dice, pero ¿yo qué puedo hacer? O sea, simplemente dispóngase a escuchar la palabra del Señor. Simplemente dispóngase a disfrutar de Dios. Simplemente dispóngase y déjese conducir por Él. Pero ¿qué puedo hacer? Déjese conducir por Él. Eso es uno. Eso nos lo dice el Génesis. Y miren que el Señor no nos va a pedir, de pronto nos dice, no nos va a pedir algo fácil, nos va a pedir algo tal vez exigente. Pero es preferible fracasar en el intento que quedarse en la mediocridad de nuestros temores. O sea, ¿cuántas vidas no están ahí estancadas porque tienen miedo?
¿no? Y ese es el segundo aspecto que vamos a meditar hoy. El apóstol nos dice, ¿qué nos decía el apóstol en la segunda lectura? Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, entonces, uno, no reservarnos. Dos, precisamente porque la palabra del Señor nos invita a no tener miedo, no tenga miedo. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son esos miedos que lo bloquean? ¿Cuáles son esos miedos que no le permiten creer? Que no le permiten confiar. ¿Cuáles son sus miedos? Y a veces tenemos mucha gente tiene diferentes tipos de miedos. Hay gente que le tiene miedo a la vejez. Gente que le tiene miedo a estar solo. ¿No es cierto? Gente que le tiene miedo al jefe. Tienen su conflicto de autoridad ahí. Le tienen miedo. Gente que le tiene miedo al marido. Puede ser, ¿no? O a la mujer, o viceversa, porque también puede ser. Gente que le tiene miedo a uno. Entonces, miren que a veces nos llenamos tanto de miedos y esos miedos impiden que Dios realice su plan y Dios realice su propósito y que Dios muestre su providencia y que Dios muestre que realmente existe. Porque nosotros vivimos siempre, nosotros pensamos que según nuestras fuerzas y según nuestros resultados, pues eso es lo que es. Y no le permitimos a Dios que Él haga. Entonces es preferible fracasar en el intento. Es preferible fracasar en el intento. Es preferible vivir ese rosario de fracasos corregidos que quedarse uno ahí en la bondad, en la mediocridad. La mediocridad que nos grita todo el tiempo que no estamos haciendo absolutamente nada. Y justamente cuando nosotros no nos disponemos, es decir, cuando no hay corazón generoso, es en el fondo esa mediocridad que hace que nosotros no queramos afrontar lo que tenemos que afrontar y asumir lo que tenemos que asumir. Fácil, no hablo de fácil, no es fácil. O sea, este caminar no es fácil. La fe, jamás pretendas aprender la fe en un libro. Jamás pretendas, hay gente que se ha leído la Biblia desde el comienzo hasta el final. Una maravilla, yo no lo he logrado hacer, les confieso, no lo he logrado hacer. Una maravilla, pero no creas que tu fe se va a aprender por eso. No porque esté diciendo que no sea bueno, pero no creas que la fe la vas a aprender en una universidad, la vas a aprender en un libro, la vas a aprender en un catecismo. ¿Saben cómo se aprende la fe y cómo se crece en la fe? Viviendo. Viviendo, mis queridos hermanos. La fe se aprende caminando. No hay más. O sea, usted aprende a nadar nadando. Usted aprende a caminar caminando. Usted aprende a cantar cantando. Usted aprende la fe viviendo, creyendo. Si no, esto se va a quedar en una mera teoría, en algo que usted escucha. Y miren, yo ya lo tengo, yo lo estoy entendiendo. No es que lo tenga claro, lo estoy entendiendo cada día. Cada día lo estoy entendiendo. Pero pues bueno, o sea, realmente yo diría, ¿usted lo está entendiendo? Porque nadie va a hacer por ti lo que tú no tienes, lo que tú tienes que hacer por ti mismo. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la fe, en la teoría la fe dice, la fe es una adhesión personal a Jesucristo. La fe es una adhesión personal a Jesucristo. La recibimos por tradición, pero es personal. O sea, yo puedo estar aquí hablándoles maravillosamente, pero usted es el que tiene que decidirse por ella. Y se decide por ella saliendo de sus temores, saliendo de sus miedos. Por eso el Señor muchas veces le quita cosas que a usted le estorban y que no lo dejan lanzarse. Miren, cuando llega a la cruz, cuando uno está cómodo, cuando uno está tranquilo, ustedes ya lo han escuchado, cuando uno va tranquilo, pues uno no necesita. Si usted está tranquilo, pues no necesita, pero cuando usted está justamente en una situación límite, pues eso hace que se explore todo el don y todo el talento, todos los carismas y todos los dones que usted tiene. ¿O no es en los momentos difíciles donde usted se da cuenta de las fuerzas que tiene? Y usted dice, yo no me imaginé que yo tuviera
tanta fuerza. Esos son los momentos difíciles. De hecho, ¿no? Científicamente está comprobado, ¿no? Con nosotros en momentos en momentos límite podemos sacar fuerza de donde menos donde se nos ocurra, fuerza y hacer cosas que jamás teníamos pensado hacer. Jamás, jamás. Y usted siente que ese muro no lo pasa, pero pónganle un león atrás corriendo y usted se lo salta. Y es cierto. Y uno dice, pero ¿cómo lo pasé? Es que es así, las situaciones límites hacen que salga de nosotros lo que nosotros nunca no sabíamos que teníamos. Por eso es una maravilla la cruz. Por eso es una maravilla la prueba. Por eso es una maravilla la fe. Ojo, por eso es una maravilla la fe. Y es un don, una gracia la fe. Porque saca de nosotros realmente lo que nosotros no nos imaginábamos que podíamos tener. Pero si uno va cómodo, uno va tranquilo, o sea, uno va cómodo, va ahí tranquilo, pues no, súper. Súper. O sea, miren cómo iniciamos la cuaresma. ¿Cómo iniciamos la cuaresma? ¿Cómo iniciamos el miércoles de ceniza? Iniciamos el miércoles de ceniza con sangre. Iniciamos el miércoles de ceniza con un acontecimiento horrible, ¿no es cierto? Pero qué curioso que nosotros tengamos que llegar hasta esos acontecimientos para sensibilizarnos, ¿no? Para hacer reflexión, para pensar, porque cuando nos tocan la fibra, cuando nos toca nuestra realidad, hace que nosotros pensemos, despertemos, hace que nosotros realmente reflexionemos, saquemos conclusiones y valoremos un poco más las cosas. Pero cuando no pasa nada, ¿saben cuál es el riesgo? Y no es porque les esté deseando que les pase cosas. Pero cuando no pasa nada, ¿saben cuál es el riesgo? Que nosotros simplemente nos acostumbramos. Usted se acostumbra. Por eso necesitamos de la invitación del Señor a abandonarnos en la fe. Esto no es fácil. No es fácil, pero tenemos que saltar. Tenemos que saltar. Y en el Evangelio de hoy nos habla el Señor, nos habla la palabra justamente de la transfiguración. La transfiguración es la revelación, ¿sí? La revelación de la gloria antes de que el Señor se fuera a la gloria. Les da un anticipo de la gloria. Les da un anticipo ¿para qué? ¿Para qué les da un anticipo? Para que les digan, mire lo que esperan, mire, esta es una realidad. Pero antes de llegar a esta realidad, pues toca pasar también por un vía crucis. Por un vía crucis. Antes de llegar a esta realidad hay que pasar por esto, pero acuérdense que está esta realidad. No miren su circunstancia. Está esta realidad, no pierdan la esperanza. Entonces, 3 cosas hoy. No importa que no se aprenda todo este cuento, esta carreta que les estoy echando. 1, no se reserve a Dios, no pierde nada. 2, no tenga miedo. Y 3, no pierda nunca la esperanza, la certeza de saber que el cielo está esperándolo. ¿Cómo es? 1. No, pero ustedes están dormidos. Me dejaron en crisis ustedes, no. Bueno, en fe no renuncio, en fe no renuncio. Pero bueno, 1. No, pero bueno, no, deje así. No se reserven, no tengan miedo, no pierdan la esperanza en la gloria prometida. No estamos hechos, sino que nos estamos haciendo. La conversión, ¿sí? La gracia de la conversión no fue aquella que recibimos hace 1 año, hace 5 años, hace 8 años. La gracia de la conversión es la que estamos recibiendo día tras día. Hay gente muy curiosa, que hay gente que a veces se quedó con su confesión de primera comunión. ¿Usted por qué se ríe? ¿Se quedó con su comunión? No, pero usted ha venido. Hay gente que se quedó con su confesión de primera comunión. Hay gente que se quedó con su confesión de su retiro, Yo me pongo a pensar, Dios mío, o sea, si yo me quedo con la confesión que hice en mi primera comunión,
Dios santo, pues me echo un bulto encima porque todos los días estoy necesitando de la misericordia de Dios. No es que me voy a confesar todos los días, o no es que, pero sí sé mis necesidades y sé que cada día tiene su propio afán y sé que cada día Dios me invita a aprender algo nuevo y sé que cada día estoy llamado a la conversión. Esto es un estado proceso, no es algo que se dio y punto. Es un estado proceso, y decía un curita, y es un proceso que dura hasta 15 minutos después de la muerte. Decía un curita. Usted se muere y 15 minutos más va a estar ahí luchando. Allá, sí relájese que está en la presencia del Señor, pero aquí estamos todos los días aprendiendo. Entonces, el hombre, como dice San Pablo, el hombre que confía en sí mismo, que tiemble, que tiemble. El hombre que confía en sí mismo, es que yo de esta agua no he de beber. ¿Usted se ha escuchado esa frase? Y a uno, ¿cómo es que le decía a la mamá? No diga que de esta agua no beberé. El que confíe, esté seguro de sí mismo, que tiemble, porque usted no sabe. Usted no sabe. Estamos en un proceso, un proceso en el que le pedimos al Señor misericordia, Señor, misericordia, porque yo no sé. Yo te puedo fallar, yo me puedo alejar, yo puedo caer, o sea, no estamos exentos de nada, no es que yo nunca, jamás, no, mire lo que le pasó al Pedro. No más, miren a Pedro. Yo jamás te voy a negar. Entonces, tiemblen si usted está seguro, está instalado en sus cosas y en su vida. Tiemble. En mi país dicen un dicho más, me perdonan, ¿no? Ustedes me perdonan, pero hay un dicho más fuerte, no sé si fuerte. ¿No? Falta mucho pelo. ¿Cómo es? Falta mucho pelo para moño, dicen en mi país. Es decir, le falta todavía mucho. Y eso sí yo soy testigo, a mí me falta mucho pelo. ¿Sí? Y bendito sea Dios. ¿Sí? ¿Qué falta? O sea, yo realmente le pido una cosa a Dios y ojalá usted le pida lo mismo. Líbranos, Señor, del sentimiento de satisfacción, de sentirnos satisfechos, de sentir que ya no necesitamos. Y no hablo más porque también me está llegando la conversión a mí. Amén.